Me falta poco para terminar. Ya, ya. Super, a ver, cuéntame. Eh, el, Le doy el polinomio al tiro. Ya, entonces sería el desarrollo de Taylor de orden 5 dijimos, o 4 Cuatro me dijo. Cuatro. 4 de la función f le vamos a poner ahora, según h, para h. Sería, Sería la función. En ya, este menos caso sería logaritmo el valor. natural de 1 menos h, Sí. Más h. Sería h porque la derivada de la primera da uno. La derivada en cero de ah, la ya primera. vas a evaluar todo en cero. Sí, lo evalué todo en cero en realidad. Entonces, Ya, o hubiese está usado bien, otro. ¿no? Está bien, está bien, está bien. Ya. Es que en eso tenía mi duda porque en lo que era cuando lo evalué todo en cero, la función, la primera me dio cero, pero todas las demás me dan uno. Bueno, seguía un medio de h al cuadrado, después un sexto de h al cubo y un 24 de a la cuarta. A ver, veamos qué tenemos en el apunte. Eh, la primera derivada es 1 sobre 1 menos x. ¿Sí? Tú lo estás evaluando en cero. La Sí, sí. segunda es 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Sí. Pero la segunda es 2 sobre 1 menos x al cubo. Ah, verdad. Y la cuarta es 6.
Sí. Entonces eso va a cambiar un poquito. Sí. No me fijé bien. Entonces aquí 16. Entonces sería 2/6 y 2/6, es decir, 1/3. 1/3. Y aquí Sí, 24. 1/6. Sería porque son 6. Sí, ahí sí. sí. Ahora, los desarrollos limitados se pueden sumar o restar y multiplicar, operando básicamente como si se trata de un par de polinomios. Por Ya. ejemplo, consideremos este ejemplo. Aquí están los desarrollos limitados de orden 4 y orden 3 para la función seno de x. Ya. Queda de tarea que confirmes que estos son efectivamente estos desarrollos. ¿Cómo? A ver. Que un desarrollo sobre alrededor del 0 de seno de x de orden 4 es x menos x cubo sextos. Ya. Habría que confirmar que eso es cierto. Y el otro es bueno, listo. Ya. Por lo tanto, un desarrollo para la suma de las funciones podría ser sumando ambos desarrollos. Asimismo, el hecho de... Sí, 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 sí sí suman las dos funciones. claro. Y también se pueden componer. O sea, si yo tengo una función compuesta, hago el desarrollo de una función y luego el desarrollo de la otra y se hace la respectiva composición. Quedan un poco más complejos los desarrollos, pero sigue siendo un desarrollo limitado. O sea, un desarrollo de Taylor, a pesar de que se pueda componer. Y finalmente, para obtener el desarrollo buscado, es suficiente identificar los coeficientes de las potencias de x de grado menor. Igual que 2, pues todos los términos restantes son de orden 2. O sea, si yo los sumo, se voy a tener un desarrollo mucho más facilito. ¿Ya? Así que Ya. no, te va a tomar un breve descanso, pero a la vuelta vamos a comprobar lo siguiente, que estos desarrollos estén correctos. Y luego Bueno, vamos a calcular un desarrollo para esta función, de orden 2 o de orden 3. ya. De orden 3 yo ¿Cuáles creo. vamos a ver cuáles Para fueron que lo los dos? anotes, seno de x, Ya. desarrollo de orden 4, Ah, ya, el e, que me mostró delante. sí, e elevado a menos x, Sí, sí, un lo noté. desarrollo de orden 3, y la función logaritmo natural de 1 más e elevado a x, en torno al 0. Logaritmo De orden natural 3 por lo menos. ¿logaritmo natural de cuánto? De 1 más e elevado a x. Ya. Ya. Vamos a ver esos tres desarrollos a la vuelta, como eso de las, a ver, a las 4:05, y con eso terminamos la clase de hoy. Ya. Ya, bueno. Nos vemos. Sí. Súper. Entonces, vamos a comenzar con el seno hasta de orden 4.
Vamos a intentar obtener una aproximación de seno de x de orden 4. Significa, voy a cambiar significa que necesitamos, ¿cuántas derivadas? 4. 4 derivadas. Entonces tú me vas a decir cuánto vale f', f', f3' y f4'. Y la función seno. Y partimos obviamente con f, que es seno. El chef. ¿Ya? Sí, 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 como tú quieras. Entonces, la primera es coseno de x, la Coseno, primera derivada. ya, la segunda, Menos seno de x, seno de x, la tercera, menos coseno de x, seno de x, y la cuarta, es seno de x, ¿no? exacto. Empieza a ir en el ciclo. Entonces, el polinomio de seno de x de orden 4 para h sería primero seno de El x sub seno de 0. x, Vamos a poner claro. x sub 0 por ahora. Ah, ya, Más la derivada que sería coseno de x sub 0, pero por h. claro. Menos, más por menos, Claro. seno Sí, de sí. x sub Seno 0 de x sobre 2 por por h al h cuadrado. cuadrado. ¿Ya? ¿Qué más? Sería más, ¿no? Sí, porque, no, menos. Ya. Menos Menos coseno de x sub 0 sobre 3 6 factorial. a sobre 6, ¿verdad? Sobre 6 por h al cubo. Y ahora sí, más Más seno de x. Sub 0. sobre 24 Sí, por h a la cuarta. la cuarta. Entonces, para aproximar, Pero determinamos. ahí tendría que haber puesto más el Ah, ya, resto. más el error. Claro. Pero es necesario siempre poner el error antes Vamos a de. poner más un error por Ah, ahora. ya. Es que en cálculo 2 vas a aprender que ese error se puede calcular con una integral. Y eso hace que la Mm, aproximación sea aún más precisa. Ya, ya, ya. Entonces, para aproximar, determinamos un x sub 0 de tal modo que sus valores de seno y coseno Sean 0. sean conocidos Ay, y de preferencia racionales. De preferencia racionales. Entonces, ¿qué valor se te ocurre? 2. Porque si ¿Cuál es el coseno, coseno de 2? coseno 2, pero no lo tengo para calcular. No es racional. Ah, no, no es racional. Pero 1, pi, por ejemplo, API también pi podría ser. o 0 o Es que 2 con pi, 0
con cero, a ver, seno de cero es cero, ¿ya? seno de cero es uno. ¿Ya? Entonces va a ir alternando. Ah, ya. Entonces, si utilizamos, Sí. por ejemplo, eh, x sub 0 igual 0, tendremos este polinomio, pero es que ahora tendríamos seno de 0, seno de 0, seno de 0, Seno de cero. seno de 0. Y en algunos, claro, es 0. Sí. Así que quedaría. Pero el primero se va, el primer seno, todos los senos se van, porque quedarían cero sobre algo. El primero da cero. Ya, el primero da 0. Este va a dar 0. Sí, Pero este va a dar, el coseno de 0 es 1. es uno. Aquí voy a tener 0 nuevamente. Sí. Aquí voy a tener 1 nuevamente. Y aquí voy a tener 0 nuevamente. Significa que el polinomio de Taylor para seno de x de orden 4 va a ser h menos un sexto de h cubo, más el error. Alrededor del 0. Comprobemos qué tan buena es la aproximación. A ver. Tenemos 0, o sea, seno de x. Tenemos x más x al cubo, a ver, menos x al cubo. X menos x al cubo sextos. Pero ¿por qué menos? X menos x al cubo sextos. Y fíjate cómo es la aproximación alrededor del 0. Mm. Alrededor de otro valor, mira. Eh, Si utilizamos, a ver, podría ser ahora el de pi medios. ya. Usamos pi medios. Pi medios. Tendríamos, bueno, nuevamente el polinomio, pero en vez de 0 vamos a tener pi medios. En vez de 0, pi medios. Pi medios. Entonces tú cuéntame, ¿cuánto es el seno de pi medios? Eh, ¿Le doy todo el número? Bueno, ¿cuánto? ¿El seno de pi medios? Sí, me da 0,02. Ah, 0,02. Sí, A ver, dame el seno de 90, porque parece que tu calculadora no está en radianes, está en grados sexagesimales. sí, me parece que sí. Pi medios son 90 Uno. grados. 1, ¿cierto? Mm, ¿Y el coseno de 90 grados? cero. Entonces, esto se hace 1, esto se hace 0, Cero. fíjate, esto se Mm, hace 1, esto se hace 0 y esto se hace 1. Entonces, ahora alrededor del de, uno. O sea, de pi de medios. pi medios vas a tener, eh, Uno menos. vamos a ponerlo así, h cuadrado medios y h a la cuarta sobre 24. Veamos cómo es la aproximación entonces. 1 menos x cuadrado medios más x a la cuarta sobre 24. Y tú dices, pero esta cuestión no se acerca, pero por ningún lado, El uno. ¿cierto? No se acerca, pero por ningún lado. Pero a pi medio. Si es pi medio lo que estamos viendo, ¿no?
Claro, esto debería estar aquí sobre primedios. Así que vamos a trasladar esta función. Vamos a hacer la función Q sub 2 igual, o mejor, claro, a ver, o la vamos a hacer ya. Voy a sumarle aquí, sumo aquí, más medios. Circular. Esto trasladado aproxima aquí y bastante bien. Pero, Entonces, no, pero antes acercado, ¿no? sí, No, no, sí, no me fijé. Ahora sí así está sin trasladar. sí, quiero trasladarla. Claro, Eh, así sí. Tendría que sí, estar más. traslada. Aquí vamos a hacer esto. Primero vamos a dibujar el vector, mira. Vector. El vector va a ser el 0,0 el origen. 0,0. Y el punto final va a ser 0, y medios. Falta un paréntesis. Medios, ahí está. Medios, coma 0. Ahí sí. Pero como si yo quiero decir 0, medios. Es medios, 0. No lo cambia. Y medios, coma 0. Ahí sí. Ahora vector, vector punto inicial, que es el 0,0. Y el punto final es A. Ahí sí. Y ahora puedo trasladar el objeto, que será la función Q, según el vector U. Ahí sí. Ahí está la aproximación. Alrededor de Epimedios, que es este Epimedios. Mm, sí. Ojo, no confundir con esta. Alrededor de Epimedios. Entonces, de hecho, le puedo pedir aquí Epimedios, coma, H de pi medios. Ahí está el puntito, alrededor. Entonces, dependiendo del lugar donde estoy aproximando, la aproximación es bastante buena, pero, pero, pero bastante buena. Mm, Dame un segundo, Camilo. bueno. Ya. Entonces, Camilo, vamos a evaluar qué tan buena es la aproximación que tú me des con este método, o el método gráfico. Así que Ya. lo que tú vas a hacer ahora es aproximar esta función elevado a x y elevado a x alrededor de 0, obviamente, en
las, vamos a decir, en vecindades de cero, Elevado a menos X. ¿sí? Con al menos 5 derivadas. Ya. Con al menos 5 derivadas.
Profe, ¿Sí? a las H las dejamos así nomás, ¿cierto? No hay que agregarle ningún valor. O sea, no hay que... eh, no, 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 las dejamos así, ¿no? Claro, Pero, son los valores que después tú vas a aproximar. ya. Entonces, ya estoy. Ya lo hice. Tengo Las el funciones es e polinomio. elevado a menos x, ¿cierto? Y la vamos a aproximar alrededor del cero. Sí. Entonces tú díctame el polinomio, Es uno ¿ya? menos h ¿Ya? más h al cuadrado sobre 2 ¿Ya? menos h al cubo sobre 6 ¿Ya? más h a la cuarta sobre 24 claro, te metes a la parte de ¿Ya? los registros, menos digamos, h a de la los quinta semestres. sobre Y 120. claro, te quedó registrado eso Mira qué visual buena en aproximación el ahí. 2021 segundo Mm, semestre. Buena Aparece para un intervalo. investigación, ¿Sabes qué significa esto? investigación Que y con la trabajo de cantidad grado, suficiente como del magíster, de ¿ya? valores o de Pero derivados, eso implica que uno puede quedó aproximar una como parte función en del un segundo intervalo semestre, tan ¿no? grande como uno quisiera. Ah, pero Grande como uno quisiera. mm, ¿cómo lo funcionaba en el fondo? Porque lo que me preocupaba era pero, a ver, o eso ya fue. Ese O era sea, el mientras tema. más grande el intervalo, seguramente voy a necesitar mayor ¿Ya? cantidad de derivadas para poder Ya. claro, eh, Ah, no, pues llegar a una buena lo que pasa aproximación. es que no hay variación de sueldo, digamos, la parte de horas ¿Ya? adicionales. Entonces, lo último de hoy Como no aparece ítem, será una pero no hay variación aproximación de la. ¿Sí? eh, ¿Ya? para el logaritmo natural de uno más e elevado a x. Es logaritmo un poquito más difícil, Ah, le puedo mandar 1 el porque más tienes que elevado a hacer, x. pero con tres cómo se llama derivadas. MGM Ya, Ahí vas a tener que hacer Ya, la derivada lo de voy a e elevado a yo lo x guardo como o de uno objetivo más e elevado a x y la derivada del logaritmo Ya, natural perfecto. para hacer la Vale. composición de funciones. O si quieres, derivas inmediatamente esta función y haces las respectivas derivadas con la derivada por la regla de la cadena. claro, ya. A ver, lo que sea más fácil. Creo que es más fácil utilizar la derivada con la regla de la cadena. A ver, sí. Sí,
Ya, profesor. Fantástico, a ver, ¿cuál es la aproximación? Espero estar bien en la tercera deriva. A ver, dime cuál era la primera, vamos viendo La, mejor. ya, Ya, la función original es esta, sí. luego la primera derivada se dio, E elevado a x ya, elevado a sobre x, 1 más elevado a x. sobre 1 más elevado a x. Sí, Eso va a hacer que se ponga un poco extraña la función después, la segunda derivada. sí. Que vas a Pero no tener, me dio tan diferente, me dio e elevado a x. ¿ya? Y lo mismo abajo, pero al cuadrado. 1 más elevado a x al cuadrado. A Sí, ver, la derivada de elevado a x por 1 menos. Ya, está bien, esto déjame comprobar una cosita, porque tienes aquí esta derivada, esta sí, función derivada, o sea, la segunda derivada, sería la derivada del numerador que es elevado a x por el segundo sin derivar, por 1 más e elevado a x, sí. menos el primero sin derivar, e elevado a x, por la derivada de lo que está abajo, que es e elevado a x. Entonces, claro, está correcto, no he dicho nada. Ya. Mira, yo dudando de ti. Soy, No, soy, está bien. Sí. soy un No, sí, dudón. No, pero así son las matemáticas. entonces la tercera, Y en este no estoy tan seguro, pero me dio e elevado a x obtengámosla por, entre los dos, porque sería e elevado a x, ¿cierto? sí, Por 1 más e 1, elevado a x al cuadrado. Y luego, menos e elevado a x por la derivada de lo que está abajo, que sería 2 por 1 más e elevado a x, y por la derivada de lo que está en el interior, que es e elevado a x. Y abajo, 1 más e elevado a x a la cuarta. Y aquí ya hay cosas que se pueden simplificar, ¿cierto? sí, sí, sí. O sea, esto es... Sería, Vamos viendo que aquí nos queda 2e elevado a 2x. mm, Sin este de aquí. Por lo tanto, si lo factorizamos, quedaría... vamos a factorizarlo. En el primero quedaría e elevado a x, factor de 1 más e elevado a x. Y en el otro nos quedaría 1 más e elevado a x menos 2e elevado a x. mm, Así quedaría en el numerador. Y aquí lo que se puede ir es ah, le dio ahí a la sí. cuarta, sí, Entonces, esto quedaría, si simplificamos, o sea, si aquí este factor se simplifica con este, nos quedaría e Euler, elevado a x, sí, factor de 1 más e elevado a x, menos 2e elevado a x, y todo eso sobre 1 más e elevado a x al cubo. sí. Entonces solamente hay que desarrollar esta expresión del numerador. Sería Euler, El denominador va a cambiar, pero aquí vamos a tener, mira, e elevado a x más e elevado a 2x menos 2e elevado a 2x. ¿Está bien eso?
Sí, sí, sí. Es decir, Sí, tengo ahí. em, Zoom. Sería sería L menos elevado a x eh, menos e elevado a 2x. sí. Ya, pero ¿Se puede fíjate, factorizar? se puede factorizar por e elevado a x y te quedaría 1 menos e elevado a x. Sí, sí, así me 1 quedo a mí. menos e elevado a x. Sí. Uf, Entonces ahora podemos armar el polinomio. Entonces, el desarrollo de Taylor de e elevado, del logaritmo natural de 1 más e elevado a x de orden 3 sería el h logaritmo. Ah, sí. logaritmo natural De 1 más elevado elevado a x. bueno, aquí es x sub 0 Claro. por h. No, pues. No, Más. no, no, no. Después, Más más la primera la derivada que primera sería derivada, que elevado a sería x por h, por h. pero aquí es x sub 0, Sí. más la segunda derivada por x sub 0 por h al cubo Por h al cuadrado. cuadrado, y todo esto Sobre dividido en 2. 2, Sí. y más esta linda derivada Vale. que obtuvimos aquí, que es con De x sub 0. x sub 0, 0, x sub 0 por h al cubo dividido Sobre 6. 6. Y obviamente más el error, El error el que error que no sabemos cuánto es. Ahora escogemos un x sub 0 conveniente. estaba pensando en 0 para dejarlo por así. Claro. Y aquí, la única dificultad que vamos a tener aquí es el logaritmo natural de 2. Sí, Todo lo demás, entonces, si x sub 0, si x sub 0 es igual a 0, tendríamos esto quedaría logaritmo natural de 2, esto quedaría 1 y esto quedaría 1, por lo tanto quedaría h medios. sí, Aquí tendríamos 1, aquí tendríamos 1, es decir, un cuarto. Porque 1 más 1 es 2, al cuadrado es 4, y por 2, 8. Así que esto sería h a la cuarta al cuadrado sobre 8. Y este último tendríamos, aquí tendríamos 1, 1 menos 1, 0. Así que todo esto se hace 0. ¿De acuerdo? sí, sí. Así que veamos qué tan buena es la aproximación. Tiene que quitarle el error, ¿o no? Claro, sí, aquí en... Pero logaritmo natural. Logaritmo natural de 2 más x al cuadrado más x. Y la función que queremos aproximar es el logaritmo natural de 1 más e elevado a x. Ahí está la función que queremos derivar y Cero estamos bien, su respectiva aproximación. Está bastante bien la aproximación. ¿no? A través del polinomio en naranjo, aproximamos la función en morado. Y estas dos funciones tienen la particularidad que aquí en 0 coinciden. Mm,
Si lo hubiésemos, eh, ¿cómo se dice? He hecho una cuarta derivada. No, no, si lo hubiésemos hecho hasta la 2 daría el mismo resultado, ¿no? Sí, Porque porque como como el la tercera se tercero, anula. mm, sí, así otra, una cuarta. Entonces, mira, tú en el apunte, al final vas a encontrar ejercicios. Ya. Ejercicios sobre el desarrollo de Taylor. Nos En falta ver el que en, subió en ahora, el que o sea, subí ahora. Claro. ya, Porque lo último que vamos a ver, y eso lo vamos a ver mañana, y aquí está la fórmula de Taylor. No nos vamos a centrar en la fórmula de Taylor, pues ya tenemos por lo menos el desarrollo de Taylor. Aquí está generalizado ese el resultado, sería bueno que lo leyeras. Mañana vamos a ver el método de Newton que se utiliza ya. para aproximar soluciones de ecuaciones. Soluciones. Soluciones de ecuaciones. Por ejemplo, imagínate el siguiente problema. Queremos saber la solución de la siguiente ecuación. Y una ecuación como esta. X elevado a 20 igual a 2. Mm, Queremos aproximar la solución de esa ecuación. Este método te permite generar una expresión iterada, es decir, una expresión cuyo resultado depende del valor anterior y que repitiendo una cierta cantidad de veces tú te aproximas al resultado. Y te aproximas bastante bien. De hecho, con el método de Newton se suele hablar de dígitos significativos, de decimales significativos. Puede llegar a tener ah, fácilmente 15 decimales de una aproximación. chuta, claro. Claro. Y con 5 o 6 iteraciones, o sea, repitiendo el proceso 5 o 6 veces. ¿Por qué son importantes estos para cualquier ingeniero cálculo? Los procesadores, los computadores, no saben cuál es el valor de pi, no saben cuál es el valor de Euler. Y Euler es un valor muy utilizado en la estadística, Mm, es un valor sumamente utilizado. Los computadores no saben cuánto es, porque no pueden calcular valores irracionales. claro. pero sí, pero sí saben calcular polinomios, sí saben hacer procesos iterados, procesos que se repiten unos con otros. No Entonces, tenía idea. lo que hacen para aproximar esos valores es repetir estos procesos. Claro, sí, sí, sí. O sea, Sí, si uno ahora se pregunta, ¿por qué mi calculadora me da 10 decimales para pi? Entonces, esa es la importancia de estas aplicaciones del cálculo, por lo menos en el área profesional en el que tú te vas a desarrollar. qué grande que era Newton. Fíjate que es bonito este asunto de la matemática. Bastante. Ya voy, Camilo. Nos vemos Nos vemos, mañana. profesor. Cuídese, pórtese bien, acuéstese temprano, a verle caso a la mamá. Y Sí, mañana virtualmente sería nuestra última clase ya para, yo creo que deberíamos fijar la última prueba. la Voy a última compartir mi prueba pantalla, porque, a ver, nosotros la última prueba la teníamos fijada como para el, ¿qué día? ¿El era 20? el, espérame, aquí lo tengo. ¿El 27? Era el 13, 9, el 9. Ya, lo que pasa es que las actas se cierran el 29. Ya, Entonces sería bueno que la prueba la tuviésemos el martes 25 en la tercera prueba. sí, Entre sí, el 25 y el 26, así yo el 27 la reviso y el 29 ya tienes todas tus notas listas. ya. Si no hay ¿Sí? problema, sería, Entonces, daría, mañana tendríamos la última clase y así el jueves tú ya puedes dedicarte 100% a estudiar. ya. 100% a estudiar y obviamente dudas y consultas, está mi correo, pero también te voy a dejar mi número personal. ¿En serio? Sí, cualquier cosita, cualquier duda, si estás resolviendo un problema y hay algo que no sabía o algo que te da alguna duda, me mandáis un WhatsApp. Si es muy tarde, probablemente te responda el otro día, pero si es durante el día, probablemente me dé el tiempo de responder, porque yo entiendo que estés preocupado seguramente por el curso. ¿Cómo hay con los otros ramos? Bien, bien. ¿Bien? Pero ahí estoy esperando ahora que tenemos la última prueba. Ya. Ya. ¿Cuál de todos los ramos que teníais donde estáis como más complicado con las notas? Eh, yo diría que el de intro 2, pero es porque harta materia nomás. Por eso. Ya. Porque hay que, aparte como es, todo se va acumulando ahí. Ah, claro. Claro.
Pero, Ya pues, Camilo, nos buen vemos provecho. mañana. Gracias. Cuídese. Que esté bien. Chao.